Bendiciones, amados hermanos, en esta poderosa mañana. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de la mañana con el doctor Julio Defel. Quiero enviarle un saludo de bendición extraordinario para su vida en este domingo 28 de julio del año 2024. Estamos llegando al mes de agosto, al octavo mes de nuestro calendario. Mañana lunes vamos a comenzar el seminario de liberación profunda con el profeta León. Si usted está interesado en participar en este seminario, vaya a www.rugidodelleon.com y inscríbase para que usted pueda participar en este seminario. En el día de hoy, aprovechando ese ambiente que ya está preparado desde hoy, quiero hablarte en el podcast de la mañana de la liberación interior o de la batalla interior que tenemos los creyentes. Para esto quiero invitarte al libro de Romanos, el capítulo 7, del versículo 19 al 25. Y la palabra de Dios dice allí: porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, he hallado esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente de la ley, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, hay una batalla entre el hombre interior y el hombre exterior. Ese es un conflicto que viene desde el principio de la creación, que viene desde el principio, viene incluido en el diseño del hombre. Alguien me preguntó en estos días que por qué Dios permitía el mal. Y yo le he dicho que el amor no tendría sentido si no existiría el odio, porque tu única opción sería amar. La luz no tendría sentido si no existiera la oscuridad, porque la única opción sería escoger la luz. No tendría más opciones. Es como tú tendrás en tu nación un presidente que no te dé más opciones. El mal que mora en nosotros está contendiendo contra nosotros. Lo que nos hace grande no es que cogemos el mal, el bien, porque no existe el mal. Es que el mal está ahí y el mal es una lucha. Es una lucha, el mal, que está internamente en el creyente y que al creyente elegir el bien por encima del mal significa que ha ganado interiormente una batalla. Aquí quien está hablando es el apóstol Pablo, uno de los chaliajines, apóstoles más sabios que ha tenido la iglesia, que ha tenido la historia de la palabra de Dios. Y él dice: porque yo no hago el bien que quiero. O sea, él quería hacer el bien, pero había un mal desde su interior que se rebelaba contra él. Ayer yo le compartí a ustedes de mi libro Neshama, algo que yo escribí y yo ni siquiera me recordaba. Coincidencialmente me puse a leerlo ayer y allí vi algo acerca del momento de la entrega de la Torá, que cuando Dios le entrega la Torá al hombre, que fue lo mismo que Dios hizo con Adán en el Edén, que Dios le entregó las herramientas al hombre, porque Dios le dio el mandamiento, y el mandamiento incluye la Torá, el mandamiento incluye la luz, el mandamiento incluye la herramienta que necesitamos para enfrentar la parte contraria. Ahora el hombre prefirió tomar otra cosa. Yo le dije que la palabra formar viene de una palabra hebrea que se llama yatizar, y yatizar viene de yeser, y yeser tiene dos vertientes. Una es el yeser hará, que es la inclinación al mal, y otra es el yeser atov, que es la inclinación al bien. Hablamos que cuando Dios le dio la Torá al pueblo de Israel, lo equipó y fue como si el barco andara sin rumbo, pero ahora Dios le está dando rumbo al barco. Entonces, ese mal que se revela desde tu interior, de la única manera que lo podemos enfrentar es a través de la palabra de Dios. Es a través de conectar. Por eso Jesús dijo: si me amares, amor. Pero luego dijo: pero si guarda los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios es la luz
que va a alumbrar tu mundo interior, porque hay una batalla entre dos mundos que colindan en nuestra vida. Uno es el mundo del cuerpo, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro es el mundo del alma, que es el mundo interior. Y es por eso que Pablo aquí termina diciendo, yo mismo con la mente representa el corazón. La mente a la que Pablo se refiere aquí, está hablando de todo el mundo, del mundo del alma, pero luego dice, a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. La ley del pecado se revela, amado, en el mundo de la carne. La carne aquí no es simplemente el cuerpo, es el espíritu, un espíritu que le da vida al cuerpo. Entonces, cuando en el monte Sinaí, Dios le entrega la Torá a Moisés y al pueblo, cuando Moisés ascendió a recibir la Torá, los sabios dicen que su alma fue elevada. Entonces, cuando Jesús descendió, Él es la Torá encarnada y Él está dando los mandamientos y nos está dando las herramientas para recibir la Torá que transformó a Moisés en el monte, porque a Moisés se le dio la ley de la Torá por medio de la ley, que son las leyes que Pablo está hablando aquí. ¿Cuál es ley? La ley del pecado, la ley de la carne. La ley se hizo para los transgresores. Ahora a nosotros se nos está dando la Torá de la gracia, los mandamientos de la gracia, la instrucción de la gracia. ¿Por qué la instrucción de la gracia? Porque ¿qué es lo que significa gracia? Y es lo que Pablo está hablando aquí, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La mente, grábese esta palabra, que la mente engloba lo que son los pensamientos, la imaginación, la percepción, porque Dios dijo, en aquellos días yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Está hablando de la misma cosa. La palabra mente o la palabra corazón en hebreo es la misma palabra que la palabra levé, que tiene un valor numérico de 32. Y ese 32 tiene que ver con David, porque David es el que representa, el que vence estas energías malas en este mundo malo. ¿Por qué David la vence? La vence porque se rebelaron en él, porque la gente solamente ve el pecado que se reveló en David, pero la gente no ve el arrepentimiento que reveló David, porque el problema de Dios con nosotros no es que pequemos, no es que le fallemos, es que no venzamos el pecado. El problema no es que caiga, todo el mundo cae. El problema es que cuando caiga no te levantes, te quedes caído, porque a veces 7 veces cae el justo y 7 veces él se levantará. No es que Dios te va a levantar, tú te vas a levantar. Entonces el corazón conforme de David, conforme al corazón de Dios, lo que revela es que David se levantó en su condición. Entonces en el monte Sinaí, cuando Dios le da la Torá a Moisés, primero está estableciendo una unión. Esto es lo poderoso, una unión. ¿Por qué? De la única manera que tu mundo interior puede vencer a tu mundo exterior es si tú tienes una unión en tu interior con Dios. Por eso es que usted ve gente que está en los caminos de Dios, pero ellos viven de la apariencia. Y mientras ellos estén viviendo de la apariencia, ellos no pueden vencer el mundo de afuera, porque el mundo de afuera está más fortalecido que el mundo de adentro. Usted ve gente, y yo no soy religioso, que van al salón y se arreglan su cabello hermoso, bien y elegante. Eso está bien. El problema es que de la misma manera que te arreglaste por fuera, también trata de reparar lo que está aconteciendo por dentro. Porque si no reparamos lo de adentro, entonces te tengo mala noticia. Lo de afuera va a establecer un gobierno. ¿Y cuál es el gobierno de afuera? El gobierno de afuera es el gobierno de la carne. Hello. Porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Y los deseos de la carne están destinados para matar. Porque el mismo Pablo dijo, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Porque el que siembra para la carne, siembra para aquel que vino a robar, a matar y a destruir. Vana es la hermosura, dice un texto de la Biblia. Hello, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Entonces el hombre tiene que enfocarse primero en transformar su ser interior. Por eso, esto es muy fuerte, porque dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. O sea que él quiere el bien, pero también quiere el mal. Yo sé que a ustedes le han pasado pensamientos perversos por su mente. A mí también me han pasado pensamientos
que usted lo analiza, usted lo sopesa y dice, pero ven acá, esto no está bien. Y usted lucha y usted pelea contra eso. Y usted ve que en el Salmo 32, usted escucha lo que David está hablando. Usted dice, pero ven acá, este tipo tiene una depresión. ¿Cómo es que un hombre que conforme al corazón de Dios va a estar lidiando con una depresión? Sí, porque él tuvo que luchar. Él tuvo que luchar con ese hombre interior. Él tuvo esa batalla entre el árbol del cuerpo y el árbol de la vida. Entonces, como él tuvo esa batalla interior, tuvo que decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, escuche esto, que aquí comienza lo bueno. Él comienza saltando a Dios, pero ahora me revela el misterio de por qué está saltando a Dios. Mientras callé, en el verso 3, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, David estuvo callado, peleando contra la oscuridad interior, contra la oscuridad que se reveló contra él, porque de día y de noche se agravó sobre mí tus manos. Se volvió en mi verdor en sequedad de verano. Cuando alguien está en depresión, comienza a secarse interiormente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, todo santo, en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas, no llegaré con esta. Mira, la inundación de muchas aguas, un llanto de lágrimas. Tú eres mi refugio. Me guardará de la angustia. Con cántico, con liberación me rodeas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. No hay como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Caballo, mulo, eso es una clipó. Que han de ser sujetos con el cabestro del fresco, porque si no caerán sobre ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodeará de misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justo y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Grábese esta última palabra, recto de corazón. Vuelvo a donde Pablo. Yo mismo con la mente, con el corazón, con la ley sirvo a Dios, mas con la carne al pecado. ¿Y qué pasa con esto? Pero veo que la ley de mi miembro se revela contra la ley de mí. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo vive en una naturaleza pecaminosa, en una realidad donde heredó esa oscuridad. El apóstol Santiago dice, cuando alguno peca o cuando alguno es tentado, no diga que Dios lo tentó, porque Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, sino que cada quien de su propia concupiscencia, de su propio pecado, de su propio deseo, es atraído. Entonces consume el pecado. O sea, que tu deseo interior, cada quien tiene un deseo. La concupiscencia es tu deseo interior. Mire, algo que voy a hablar en el seminario de liberación y le comparto 3 niveles de liberación. El primero, cuerpo. Segundo, alma, sanidad interior. Y tercero, transformación de la mente, que es lo que Pablo está hablando aquí. Escuche. Cuando un demonio sale del cuerpo, ese demonio, ahora la persona tiene un nivel más alto de confrontación. ¿Por qué? Porque en ese nivel de confrontación ya tú no peleas contra un demonio que está en tu cuerpo. Tú peleas contra un principado que está fuera de tu cuerpo, contra una jerarquía que está fuera de tu cuerpo, pero que conoce la legalidad espiritual que hay en tu mente. Entonces, hasta que no le quitamos esa legalidad en la transformación de la mente, no te conformes 3 siglos, sino transformado. Entonces, hasta que no transformamos la mente, hasta que no transformamos el pensamiento, no le podemos quitar la autoridad a esta fuerza.
Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo que esta ley que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo que otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. O sea, en tu mente, por eso es que la mente, amado, es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla donde el bien y el mal colindan. Donde el mundo, por eso es importante descubrir desde la tierra hacia el cielo las fuerzas interiores, porque la gente sufre de depresión cuando esas fuerzas interiores, cuando esas luces se apagan. Por eso a mí me preocupa mucho cuando un hombre o cuando alguien me dice que no siente, que no está vibrando. Porque cuando alguien no siente, cuando alguien no está vibrando, es porque su mundo emocional, su mundo interior, dentro de su mundo interior, su mundo emocional se apagó. Y como su mundo se apagó, entonces su mundo físico está complicado. Entonces la enfermedad, los sabios dijeron, específicamente Simón Bar Yochai dijo, un sabio judío, que el estrés es la muerte. Él entra adentro, apaga las luces y luego mata. ¿Por qué él apaga las luces? Porque usted nunca va a ver que un ladrón se va a entrar a su casa y va a prender las luces para robar. No, el ladrón no va a hacer eso porque el ladrón sabe que va a ser descubierto. Entonces, el estrés entra, el agente ladrón entra por tu mente y en tu interior apaga las luces. ¿Cómo se crea el estrés? El estrés se crea por medio de argumentos, por medio de mentiras. Le voy a poner un ejemplo. Yo conozco personas que tuvieron un matrimonio fracasado, que la religión le enseñó que no se podían separar, y aunque esto es otro tema, pero resulta que ellos se quieren separar, ellos se enamoraron de otra persona, pero eso le frustró, no lo dejó avanzar. Y entonces comenzaron a disfrutar una vida en la clandestinidad, y como en su interior había un sendero de luces, hay una batalla, porque ellos disfrutan su vida de oscuridad, ellos disfrutan su vida clandestina, pero tienen un problema. ¿Y cuál es el problema que tienen? Que hay un dogma en su mente creando un argumento, que es un argumento, una mentira convertida en verdad. Entonces esa mentira que se convirtió en verdad se introdujo y se transformó en estrés, y cuando se transformó en estrés apagó. Por eso es que dice que cuando Jacob supo que José estaba vivo, porque él siempre estuvo vivo, él nunca estuvo muerto, pero la mente de Jacob estuvo muerto, dice, y le volvió el espíritu de Israel. Porque cada vez que la Biblia habla después de la transformación de su nombre, de Jacob, está hablando del Jacob que está en un estado de depresión, porque la depresión entra dentro y la depresión mata. Como Dios necesitaba cumplir un propósito en la vida de Jacob, Dios preservó la vida de Jacob por más de 20 años más, hasta que Jacob envía a sus hijos a Egipto, porque Egipto era el destino del cumplimiento de la palabra. Lo envía a la oscuridad para de la oscuridad sacar la luz, y enviándolo a la oscuridad va a encontrar al Ben Yosef. El Ben Yosef era el hijo amado de Jacob, era el hijo que él le hizo una túnica, pero para él encontrarlo, aunque envió a sus hijos, después tuvo que enviar al Benjamín. ¿Cuál es el Benjamín? Es el hijo de la diestra, es el hijo de la confianza. Hasta que nuestra confianza plenamente no está en nuestro Creador, no podemos encontrar, no podemos alcanzar el diseño de arriba, no podemos alcanzar el plano existencial. O sea que el mundo interior es el que se conecta al mundo de arriba. El cuerpo es una plataforma limitada. Mira, el cuerpo representa, o el mundo del cuerpo, la parte más baja del plano existencial. Es donde menos luz hay. Aquí llega muy poca luz. Yo no sé si usted ha visto lo que es un cucuyo en la oscuridad. Esa chipita de luz viene siendo el cuerpo en el plano existencial, pero aún esa chipita de luz te puede dar guía, y esa chispa se puede convertir en la chin que encienda su mundo, que encienda su universo. Y, perdón, en la yu, sí, que es el 10. Esa chispa se puede transformar en la plenitud, porque el 10 no habla de plenitud, y esa plenitud nos puede transformar hacia el mundo de arriba. De hecho, el nombre de uno de los nombres de Dios comienza con Ba, Yu, Hei. Ba, Yu, Hei, Ba. Entonces, esa chispa divina, amado,
está en nuestro interior y está en este plano existencial. El problema que tenemos es cómo podemos prender esa chispa, cómo encendemos esa chispa, porque cuando esa chispita se apaga o cuando se esconde, porque eso es lo que hace el estrés, la batalla interior que entra y apaga esa chispa. Y la mayoría de gente que están en la religión tienen un espíritu de tupor, porque el espíritu de tupor vino a apagar esa chispa, vino a apagar para que usted no pueda encender la luz de la plenitud del Creador que mora en usted. Entonces, como usted no puede encender esa luz, como usted no puede prender esa realidad interior, amado, vamos a estar siempre batallando con esa fuerza contraria. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira el destino del cuerpo, la muerte. ¿Por qué el destino del cuerpo es la muerte? Porque la muerte es el camino de la transformación. Mire lo que dice, yo quiero que usted vea lo que dice Efesios capítulo 4. Cuando Dios entrega los dones y se levantan los 5 ministerios, antes de Dios, de Jesús, dar estos 5 ministerios, primero tuvo que ver una transición que tiene que ver con esta batalla interior y un fin. Mire del verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, subiendo alto. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjelo hasta ahí. Aquí estamos en este plano existencial, los ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, para llevarlo a esa transformación. ¿Con qué fin? Con el fin de la transformación del cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el destino del cuerpo de la muerte es el transformado, es el transicionado. Así que la ley de la carne, la ley del mundo del cuerpo, es llevar el cuerpo a la muerte. Y siguió diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne a la ley del pecado. O sea, mire, quiero hablar con gente que cometieron un pecado. Con gente que cayeron y que se sienten depresivos. Esa ley tenía que revelarse en tu vida, ese pecado tenía que revelarse en tu vida, ese adulterio, esa fornicación tenía que revelarse en tu vida. Porque cuando ella se revelara, tú la ibas a identificar y cuando tú la identifiques, entonces la vas a enfrentar. El problema no es que tú caigas, el problema es que no te levantes de donde caíste. El problema es que tú no encuentras el camino de la transición y de la transformación. Por eso es que en estos tiempos lo que está pasando es que mientras unos se están alejando profundamente de Dios, mientras otros están sumidos en su mundo y en su religión, en sus fuerzas mentales, hay otros que su espíritu está despertando para entrar más profundo en Dios y se están arraigando más a la conexión de Dios. Shalom y hasta una próxima entrega.